Cordial saludo. Hoy hablaremos sobre estructuras algorítmicas condicionales. Esperamos que este video sea muy claro y de gran ayuda para ustedes. Las estructuras condicionales son utilizadas para tomar decisiones lógicas. También son llamadas estructuras de decisión. En estas estructuras se evalúa una condición y dependiendo del resultado se realiza un proceso o actividad. La estructura condicional realiza una comparación y según el resultado se ejecutan una o varias instrucciones en el programa. Estructura condicional simple. Consta de una pregunta con dos posibles respuestas y solo una de ellas lleva a la ejecución de instrucciones. En pseudocódigo sería, si condición, entonces grupo de instrucciones, fin del sí y se termina el proceso porque por el no hay instrucciones. En diagrama de flujo igualmente se puede desarrollar utilizando la simbología adecuada. Ejemplo, elabore un algoritmo que lea un valor entero y averigüe si este es par. Si es par, lo debe elevar al cuadrado y mostrar el resultado. Aquí vemos la solución en pseudocódigo. Se tiene algoritmo y el nombre del algoritmo. Luego se definen las variables, en este caso una sola variable de tipo entero. Se inicia el proceso, se lee el valor, se hace la comparación. Si B1 módulo 2 igual a 0 es porque es par, entonces se hace la operación pedida, donde se eleva el valor al cuadrado y se escribe el resultado. Fin del sí y fin del programa para este caso. A la derecha lo tenemos en diagrama de flujo, donde la diferencia es que se utiliza la simbología para diagramas de flujo. Estructura condicional doble. Esta consta de una pregunta con dos posibles respuestas y ambas llevan a una acción. La estructura en pseudocódigo sería, si condición, entonces, serie de instrucciones, si no, otra serie de instrucciones, fin del sí. Igualmente, con diagrama de flujo se tiene la simbología y se hacen instrucciones por el sí y por el no. Otro ejemplo sería, elabore un algoritmo que lea un valor entero y averigüe si es par. Si es par, lo debe elevar al cuadrado y si no, lo debe multiplicar por 3. La solución en pseudocódigo. Algoritmo, el nombre del algoritmo. Se define la variable, en este caso una sola variable de tipo entero. Posteriormente se ingresa la variable, se lee y se hace el comparativo. Si B1 módulo 2 igual 0, quiere decir que es par, se hace la operación por el sí, se muestra el resultado, luego se va al si no y se hace la operación e igualmente se muestra el resultado por el si no, fin del sí y fin del algoritmo. A la derecha tenemos la solución en diagrama de flujo. Estructura condicional anidada. Consta de una pregunta que solo tiene lugar a dos respuestas posibles y por una de las respuestas o por ambas lleva a una nueva pregunta y esto puede repetirse en varias ocasiones. En esta estructura se tiene una condición dentro de otra condición, es decir, un sí dentro de otro sí. Se debe tener especial cuidado al hacer las bifurcaciones para no dejar posibilidades sin evaluar. En pseudocódigo, la estructura es la siguiente. Si condición 1, entonces grupo de instrucciones. Si no, lleva a una nueva pregunta donde se evalúa una segunda condición e igual lleva a instrucciones. Viene luego el si no, que puede llevarme a una nueva pregunta como en este caso con otro grupo de instrucciones o a finalizar el proceso. Al final se debe tener cuidado de cerrar todos los sí con fin sí.
A la derecha tenemos la estructura en diagrama de flujo. Ejemplo, elabore un algoritmo que lea dos valores enteros. Si el primero es mayor que el segundo, reste el segundo del primero. Si son iguales, los multiplica. Y si el segundo es mayor que el primero, divida el segundo por el primero y muestre el resultado indicando qué operación realizó. Aquí podemos ver la solución en pseudocódigo. Tenemos que inicia el proceso, define dos variables de tipo entero y una de tipo real para el resultado. Ingresa el primer valor y lo lee, ingresa el segundo valor y lo lee, y empiezan las condiciones. Si B1 igual B2, el resultado sería B1 por B2 y escribe el resultado de multiplicar B1 por B2, el resultado. Si no, viene una nueva pregunta donde se evalúa si B1 es mayor que B2. Si es así, le resta a B1 el valor de B2 y muestra el mensaje, el resultado de restar B1 de B2 es resultado, que es la variable donde se hizo la resta. Por el si no, no hay más preguntas, sino que se hace la otra condición, que es dividir el valor 2 en el valor 1 y igualmente mostrando el resultado. Se cierran los si, se abrieron dos si, se cierran dos con fin si y viene el fin del programa o algoritmo. Aquí está la solución con diagrama de flujo. Otro ejemplo sería, se tiene de una compra cantidad y precio unitario. Se pide calcular el valor total y si este es mayor a 200, hacer un descuento del 12% y mostrar el total a pagar. Aquí tenemos la solución a la izquierda en pseudocódigo, donde tenemos el nombre del algoritmo, valor compra, se definen las variables B total y precio unitario o precio unidad de tipo real, cantidad de tipo entero, se inicia el proceso, ingresamos la cantidad, se lee, se ingresa el precio unitario y se lee, y se hace el cálculo de cuánto vale la compra. B total igual a precio unidad o P unidad, que es la variable, por cantidad, y se va a indagar si ese precio que nos dio o ese valor total es mayor a 200 para hacer el respectivo descuento. Si B total mayor que 200, entonces B total igual a B total por 0.88, o sea que se le está descontando el 12%. Fin del sí y muestre el resultado, en este caso el total a pagar es B total. A la derecha tenemos la solución en PCIN, es una solución ejecutable en computador. Otro ejemplo es, un empleado gana un salario básico conocido y comisiones por cantidad de ventas así. De 1 a 5 el 7%, de 6 a 10 el 9% y de 11 a 15 el 12%. Si el número de ventas es superior, su comisión será del 15%. El porcentaje se aplica al total del monto de las ventas, es decir, si por ejemplo las ventas son 20 por valor de 30 millones, se le aplica el 15% al valor de todas las ventas. El total de ventas es un valor conocido y se requiere calcular el salario teniendo en cuenta que debe aportar el 8% para la seguridad social. Y si el salario resultante es mayor a 4 millones, se le descuenta el 1% de retención en la fuente. Aquí, igual que en el ejemplo anterior, tenemos la solución en pseudocódigo y en PCIN. Vamos a analizar la solución en pseudocódigo. Viene algoritmo, el nombre del algoritmo, variables, tenemos B total, S base y salario de tipo real, N ventas de tipo entero. Se inicia el proceso, se pide que ingrese la cantidad de ventas, la lee, que ingrese el número de ventas que da esa cantidad, lo lee, y que ingrese el salario base, que son los datos de entrada.
Luego empieza a hacer las evaluaciones. Si el número de ventas es mayor que 1 y el número de ventas es menor o igual a 5, entonces el salario va a ser igual a las ventas totales por el 7% más el salario base. Si no, viene la segunda pregunta. Si n ventas es mayor o igual a 6 y n ventas es menor o igual a 10, el salario va a ser la venta total por el 9% más el salario base. Por el si no, viene una nueva pregunta. Si el número de ventas es mayor o igual a 11 y el número de ventas es menor o igual a 15, entonces el salario sería las ventas totales por el 15% más el salario base. Si no, ya no hay nueva pregunta, sino que ya sería que la comisión es del 20%. Entonces el salario sería las ventas totales por el 20% más el salario base. Vienen los fin del sí respectivos para cerrar los diferentes sí que se abrieron y se hace el descuento del 8% para seguridad social, multiplicando lo que se trae en la variable salario por 0.92 y luego vamos a ver si tiene retefuente. Entonces viene una nueva pregunta que pregunta si el salario es mayor a 4 millones. En este caso se hizo con 400.000 para facilitar hacer prueba de escritorio. Y si eso es cierto, al salario se le resta el 1%, se hace multiplicando por 0.99, termina este sí y se muestra lo que en total recibió el empleado, que es lo que hay en la variable salario, después de estos cálculos. A la derecha está igual que el anterior solucionado en PCIN, que puede ser ejecutado en computador. Aquí hay una solución alterna que maneja de forma diferente la forma de preguntar. Miremos, la parte superior hasta la lectura es igual que la anterior, pero aquí se pregunta si n ventas mayor o igual que 1 y n ventas menor o igual que 5, se hace el cálculo del salario y luego se hace una segunda pregunta, si está entre 6 y 10, se hace el cálculo y se hace el fin sí. En este caso miremos que el fin sí se está cerrando, no al final, sino aquí en esta parte. Luego viene otra pregunta que evalúa si estas ventas van entre 11 y 15, se calcula el salario, viene el fin sí de esta instrucción. Este si no correspondería a este sí inicial, ¿sí? Que es cuando las ventas son superiores a 15, que la comisión es del 20%. Esta solución, igual que la anterior, hace el descuento para seguridad social, averigua si es mayor a 4 millones, decíamos que se hizo con 400.000, se calcula la retefuente y se pasa a mostrar el resultado. Esta es una prueba hecha en PCI, funciona, vemos que se ingresó 1 millón de pesos para 4 ventas, por lo que la comisión sería del 7%, o sea, 70.000. El total que daría sería 370.000, porque el salario base son 300.000. Por lo tanto, al llegar aquí a la pregunta que si es mayor a 400.000, la respuesta sería un no. Lo único que le descuenta es el 8% para la seguridad social. Esta solución igualmente funciona, pero hay que tener cuidado con la apertura y cierre de estos sís porque puede llevar a errores, como veremos a continuación. Esta es la solución en PCIN. Miremos que esta solución tiene errores. Aparentemente es igual. Aquí se hace la lectura, se pregunta por el rango de 1 a 5 ventas, se hace el cálculo normal que en los otros y se cierra el sí inmediatamente. Luego se hace la evaluación para valores entre 6 y 10, se hace el cálculo y se cierra el sí. Posteriormente se abre el tercer sí para valores entre 11 y 15, se hace el cálculo y se hace el si no para valores de ventas mayores a 15,
se cierra el sí y aparentemente esto está bien. Pero ¿qué pasa? Que inicialmente, en un ejemplo como el visto aquí, él evalúa la primera condición y hace los cálculos, ¿sí? Evalúa la segunda y no hace cálculos, pero al evaluar la tercera, por el sí se sale, pero por el no encuentra que cumple. Y por lo tanto, recalcula y nos da un valor erróneo. Eso se debe a la forma de anidar. Esto para que tengamos cuidado cuando anidamos, cómo lo hacemos para no llevar errores. Miremos que el ejercicio aparentemente es igual al anterior, pero el resultado claramente nos muestra que hay errores y si se hace la evaluación vemos que fue que se fue por el si no, haciéndole un cálculo de comisión del 20%, que es totalmente errado dado que la cantidad de unidades es 4. Aquí pues hay una observación que nos hace claridad en eso. Y aquí tenemos las dos soluciones alternas, la correcta y la errada, donde con las llaves mostramos la diferencia en la apertura y cierre de la estructura sí. Miremos que este sí inicial solo se cierra al final, es decir, que envuelve todas las condiciones, o sea que ese sí no es el sí no de todas las condiciones. Y por el contrario, el de la derecha va cerrando, entonces el si no es el si no de la última condición, se ignoran las dos primeras preguntas para el si no y lleva al error que ya vimos. Estructura de decisión múltiple. La estructura de decisión múltiple evalúa una expresión que puede tomar uno de múltiples valores diferentes. El resultado de la evaluación lleva a tomar uno de los posibles valores y realizar las instrucciones correspondientes. Esta estructura en pseudocódigo es como la vista aquí. En caso de expresión, donde expresión es la variable que vamos a evaluar, haga, y vienen los diferentes casos que son casos discretos. En algunos lenguajes es posible trabajar con rangos, pero por lo general trabaja con valores de 1, 2, 3, 4, etc. Tiene un si no que es la alternativa si no se cumple ninguna de las condiciones iniciales. Elaborar un algoritmo que muestre los colores del arco iris, sabiendo que estos están representados por valores de 1 a 7 de la siguiente forma: 1 rojo, 2 naranja, 3 amarillo, 4 verde, 5 cian, 6 azul y 7 violeta. De lo contrario, debe mostrar en un mensaje color inexistente. Veamos aquí la solución tanto en pseudocódigo como en PCI. En pseudocódigo tenemos algoritmo colores, variable solo hay una y es de tipo entero, que son valores de 1 a 7. Inicia el proceso, escriba, ingresa el valor del color, lo lee y aquí es donde hace la evaluación. En caso de color, evalúa esa variable. Entonces, si es 1, escriba el color es rojo, si es 2, el color es naranja y así sucesivamente hasta el 7. Luego, si entró un valor diferente de este rango de 1 a 7, lo que escribe es color inexistente. A la derecha tenemos la solución en PCI, es bastante parecida al pseudocódigo, pero hay diferencias porque el pseudocódigo permite una codificación libre donde se pueden combinar muchísimas expresiones en inglés y en español, y el PCI debe seguir la sintaxis de PCI. Veamos ahora otro ejemplo. Un taxímetro cobra por la carrera un valor básico y un incremento de 100 pesos por cada 200 metros, sin incluir la fracción. Esto es que la cantidad de metros se divide exactamente por 200 para encontrar las unidades a cobrar adicionalmente al cobro por metros recorridos. Si la carrera incluye paso por peaje, se marca como P peaje o N sin peaje.
lleva un recargo de 20.000 pesos para el caso de peaje. Elaborar un programa que lea la tarifa básica, el recorrido en metros y el indicador de peaje y calcule el total a pagar e imprima. Aquí tenemos la solución en pseudocódigo y en PCI. Entonces tenemos algoritmo costo-carrera, variables, recorrido, hay una variable que es residuo de tipo entero, ya vamos a ver para qué. Peaje, aquí se definió de tipo char, es un carácter. No muchos lenguajes permiten hacer esto, entonces hay que tener cuidado, si no lo permiten, se utilizan valores enteros para trabajar. Tenemos la variable tarifa básica y costo de carrera de tipo real e iniciamos el proceso. Ingrese el básico, o sea la tarifa básica, el recorrido, aquí es cuántos metros, y ingrese la P o la N que indican si hay o no peaje. Aquí lo que se hace es calcular el residuo porque dijimos que eran unidades enteras. Entonces residuo es igual a recorrido módulo 200, lo cual nos da el resultado de esa división, el residuo de esa división. Luego a recorrido, que fue la variable que leímos, le sacamos ese residuo y nos queda para encontrar las unidades enteras dividido 200, nos da que se pueden cobrar 10, 20, 30 unidades de 200, que es lo que indica el ejercicio. Luego se evalúa la variable peaje, en este caso es ilustrativo, se coloca la P y se valida si entra P mayúscula o P minúscula. El cálculo es el mismo, tiene peaje, entonces la tarifa básica más el recorrido por 100 pesos que vale la unidad que calculamos anteriormente, más los 20.000 de peaje. Por el N, pues no va el peaje, el cálculo es el mismo. Y por el si no, se escribe un mensaje de datos insuficientes. Se termina el caso o la estructura y se muestra el costo de la carrera. A la derecha está la solución en PCI. No obstante, tener cuidado que PCI no va a aceptarnos letras, sino números, entonces sería codificar 1 y 2, y con eso quedaría más corto esto, porque solo sería una opción con peaje, que podría ser la opción 1, y la opción 2 sin peaje. También habría que cambiar la variable peaje, que no fuera carácter sino entero, pero eso haría que funcionara sin problemas. Para finalizar, aquí hay alguna bibliografía de la que se tomó nota para realizar esta exposición y en la que pueden profundizar. Hasta aquí este video. Muchísimas gracias.